El 1 de febrero de 1932 muere fusilado Farabundo Martí. Farabundo Martí es el gran revolucionario, el gran patriota salvadoreño. Había nacido en 1893 en un pequeño pueblo de El Salvador, Teotepeque. Había estudiado con los salesianos, se hizo bachiller en 1914, destacó como estudiante, también como deportista, luego pasó a la Universidad Nacional en San Salvador a estudiar Derecho, pero no terminó la carrera porque lo absorbió la lucha política que le interesaba mucho más. Estuvo involucrado en manifestaciones estudiantiles, en organizaciones más o menos revolucionarias, clandestinas, y finalmente en 1920 fue expulsado del país. Vivió varios años en Guatemala, estuvo en Guatemala, y allí también participó en las luchas políticas en Guatemala y fue de los fundadores del Partido Comunista Centroamericano en 1925. Eso motivó que lo expulsaran de Guatemala, entonces regresó a El Salvador, allí siguió participando en las luchas revolucionarias y populares, se unió al Frente Revolucionario de Trabajadores Salvadoreños, se convirtió prácticamente en un dirigente obrero, participando en luchas, organizando sindicatos, sacando folletos, panfletos, y al mismo tiempo tuvo muy buenas relaciones con estudiantes, con gente de izquierda, intelectuales de izquierda, y pasó a ser reconocido como uno de los más destacados y brillantes intelectuales revolucionarios salvadoreños que combinaban la teoría pues con la práctica. En 1927 el gobierno de Pío Romero Bosque lo hizo preso. Él se declaró en huelga de hambre, el apoyo en la calle, estudiantes, obreros, obligó al gobierno a ponerlo en libertad, pero lo siguió hostigando y molestando, y Farabundo Martí sale otra vez del país. En 1928 aparece en Nueva York, y allí entra en contacto con una serie de organizaciones centroamericanas revolucionarias, y entre otras cosas pasa a vincularse al Socorro Rojo Internacional. El Socorro Rojo Internacional no era exactamente el Partido Comunista, era una organización amplia de solidaridad, pero estaba muy vinculada al Partido Comunista, y él va a ser uno de los líderes del Socorro Rojo más adelante en El Salvador, cuando este Socorro Rojo incluso participe en las luchas de los comienzos de los años 30. Después de esa experiencia, finalmente Farabundo Martí aparece luego en contacto con Sandino, con los revolucionarios nicaragüenses, con las luchas de Sandino, y se incorpora a las tropas pues, de Sandino, que están luchando contra la dictadura y contra las invasiones imperialistas. Él mantiene una buena relación con Sandino, llega a ser secretario prácticamente de Sandino, pero es cierto que hubo cierta conflictividad también entre ellos desde el punto de vista intelectual, ideológico, porque Martí es comunista, está formado como marxista, Sandino no lo era, Sandino era partidario pues, de una lucha de independencia, liberación nacional, pero no llegaba a definirse como comunista, y él escribió más adelante algo explicando que eso había ocurrido, pues que había habido esas diferencias, porque trataron luego de especular con ella, y que él mantenía un profundo respeto y una profunda admiración por Sandino, aun cuando Sandino no era comunista y él no había logrado convencerlo de que lo fuese. Después de que Sandino se ve obligado a abandonar Nicaragua, Farabundo Martí vuelve otra vez a El Salvador. Y esto ocurre ya en el contexto de 1930, plena crisis capitalista mundial. Esa crisis capitalista mundial ha afectado fundamentalmente a los Estados Unidos, pero justamente por ello afecta de manera terrible a todos estos países centroamericanos que dependen de vender sus materias primas, agrícolas o mineras, a los Estados Unidos. Y El Salvador es fundamentalmente un productor de café, los precios del café se han derrumbado y la crisis económica es terrible y ha golpeado todo el país, particularmente a las masas más pobres, que además de ello son masas organizadas y combativas a diferencia de otros países centroamericanos, de tal manera que hay un contexto de lucha, de rebelión. En 1931 se producen unas elecciones, digamos, limpias, en las cuales gana un intelectual, Arturo Araujo, pero Arturo Araujo resulta un bluff, un fracaso completo por incapacidad, por indecisión, y a fines de ese año un militar, Maximiliano Hernández Martín, le da un golpe de Estado
y asume el poder con la decisión, con el apoyo de la oligarquía y con la decisión de enfrentar las luchas populares, y enfrentarlas de manera radical. Esas luchas populares se han venido entonces organizando y para comienzos de 1932, en enero, todos estos movimientos confluyen hacia la organización de una gran rebelión campesina. Esa gran rebelión campesina que desborda mucho esos movimientos, realmente lo fundamental de esa rebelión campesina es el hambre, la injusticia, la lucha por justicia social, pero allí se insertan estas organizaciones populares que quieren darle un sentido y una dirección. Va a estallar el 22 de enero de 1932 y va a terminar, después de algunos triunfos iniciales, va a terminar en una derrota terrible, porque Hernández Martínez está allí justamente para eso, para preparar el ejército y para mandar ese ejército a masacrar campesinos, hombres, viejos, niños, mujeres, asesinar, violar, en una matanza espantosa que comentábamos en días recientes y que dio como resultado más de 30.000 muertos salvadoreños. Pero Martí no tiene participación directa, salvo la organización en la revuelta, en la rebelión, porque el 19 de enero, es decir, 3 días antes de que empezara, había sido delatado y capturado en El Salvador. De modo que una vez fracasada la rebelión, Martí es sometido entonces a un juicio con varios de sus camaradas, condenado a muerte y fusilado con varios de sus compañeros el 1 de febrero de 1932.